Qué bueno que estamos aquí en esta temporada y es un placer poder recibirles y bueno, y a partir de ahora vamos a seguir trabajando cada viernes teniendo esta oportunidad y este momento tan especial. Así que hoy vamos a ver dentro de lo que es la lección, así es Él, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí un famoso iceberg, ¿eh? No sé si alguna vez vieron un iceberg de cerca, yo lo vi muy de cerca, porque tenía la pantalla cerca de la computadora. Vi de cerca el iceberg, ¿verdad? Pero ustedes saben que el Titanic se hundió cuando chocó contra un iceberg, ¿verdad? Arriba se veía una pequeña montaña de hielo, pero por debajo era una cordillera completa, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a comenzar una serie de lecciones hablando acerca de Dios y realmente para nosotros es un placer tenerles acá y un privilegio. Así que vamos a ir viendo ahí en la pantalla, ustedes van a ver, pero también a través de la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a ver cuántos trajeron Biblia. Cuando vamos para la iglesia hay que llevar la Biblia, hay que traer la Biblia porque vamos a leer de la Biblia, ¿sí? Entonces es sumamente importante que nosotros podamos tenerlo. Vamos a comenzar orando y vamos a aprovechar para ver esta lección. Así es Él. Dios es más de lo que piensas y lo podemos descubrir a través de su palabra. Cerramos los ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la vida que nos has dado. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, con la meta y el propósito de aprender tu palabra, Señor, y también compartir con los amigos y sobre todas las cosas poder seguirte a ti. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y nos guíes y que todo lo que hablemos sea conforme a tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, así es Él. Es una serie de lecciones que vamos a estar viendo, pensando en primer lugar uno de los atributos de Dios, que es la bondad, ¿verdad? ¿Y qué es bondad? Ahí lo pueden ver en la pantalla. Bondad es rectitud de corazón y vida, una cualidad de excelencia moral. Y cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando que Dios tiene bondad, Dios es un Dios bondadoso, y vamos a ir viendo algunas cosas ahora importantes. Pero simplemente entender esto, bondad. Yo no sé cuál es tu definición de bondad, ¿verdad? No sé cuál será tu definición de bondad, pero la bondad es rectitud de corazón y vida, y es una cualidad de excelencia moral. Y eso es Dios. Dios es, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso, pero un Dios de bondad. Una de las cosas que tenemos que ver es Dios no es cruel. Y lo vamos a ir viendo a través de las Escrituras. Vemos la bondad de Dios y tenemos que reconocer que Dios no es cruel. Hay algunos que le echan la culpa a Dios de muchas cosas. Por ejemplo, algunos que quieren contradecir las Escrituras, de repente dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas cosas en este mundo? Tanta violencia, ¿verdad? Tantas violaciones, tantos atracos, tantas muertes. Si Dios realmente es bueno, ¿por qué hay tantas cosas? ¿Verdad? Y entonces, sencillamente, vamos a ver a través de las Escrituras que Dios no es cruel, ¿sí? Dios nos creó, el pecado entró al mundo y hoy estamos realmente inmersos en todo lo que tiene que ver esta sociedad, lejos de Dios, y siempre le van a, de una u otra manera, achacar a Dios por todo lo que le acontece, por todo lo que pasa. Pero nosotros vamos a ver que Dios no es cruel, Dios realmente es bondadoso, ¿sí? La bondad de Dios se basa en su carácter y no en sus circunstancias, ¿verdad? Cuando hablamos de la bondad de Dios, se basa en el carácter de Dios, no en las circunstancias que nosotros podamos llegar a pasar. Por ejemplo, si yo les menciono un limón, si tú tuvieras que probar un limón, ¿qué podrías decir? ¿Cómo es el limón? Agrio, ¿verdad? Agrio. Y si yo le preguntara un pote de sal, le metes el dedo en la sal y le pones la boca, ¿cómo sale? Salada. Y si agarras, qué sé yo, el azúcar, a veces metemos el dedo en el azúcar, ¿verdad? Y le ponemos en la boca, ¿cómo sabe? Dulce. Entonces hay variedad de cosas. Hay cosas dulces, hay cosas saladas, hay cosas ácidas como el limón, ¿verdad? Y hay otro tipo, hay cosas amargas, ¿eh? Si yo te pusiera cosas aquí dulces, saladas y amargas, ¿qué tú agarrarías?
¿Tú agarrarías lo amargo? No, o lo salado o lo dulce, ¿verdad? Ahora, ¿sabes algo interesante? En la vida no todo es dulce. En la vida vamos a tener que pasar momentos dulces, pero también vamos a tener que pasar momentos difíciles, amargos, momentos que realmente no queremos, pero en la realidad de la vida es que vamos a tener que pasar por diferentes cosas. Y por esa razón es que la gente comienza a decir, si Dios es bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Y nosotros lo vamos a aprender a través de las Escrituras. Ahora, lo que yo quiero que resaltar es esto: la bondad de Dios se basa en su carácter y no en las circunstancias. Y lo vamos a aprender. Sigamos. Vamos a aprenderlo a través de la historia de un personaje de la Biblia. Aquellos que han leído Génesis han podido leer la historia de José, ¿verdad? Y lo primero que podemos ver, ustedes sabrán y me dirán si un momento dulce o un momento amargo, ¿verdad? Lo primero que podemos ver es que José fue despreciado por sus hermanos. Si buscamos ahí en Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37, vamos a ver un pasaje donde podemos ver la vida de José. Y para aquellos que preguntan quién es José, bueno, han oído hablar de Abraham, han oído hablar de Isaac y han oído hablar de Jacob. Bueno, José era hijo de Jacob, era bisnieto, sería de Abraham, era un bisnieto de Abraham. Y él, ¿verdad?, era parte de la familia de Jacob. Eran 12 hermanos. No sé cuántos hermanos tienes tú, pero ellos eran 12 hermanos. Y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. 12 hermanos, hijos de Jacob, y las 12 tribus de Israel salieron de ahí. José era el anteúltimo. Después, el último se llamaba ¿cómo? Benjamín. Por eso cuando decimos el más pequeño decimos es el Benjamín de la familia, ¿no es cierto? Entonces José era casi uno de los últimos. Y nosotros podemos notar ahí en Génesis capítulo 37 que José fue despreciado por sus hermanos. Dice el versículo: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba, ¿qué dice? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica ¿de qué? De diversos colores. Entonces ahí vemos a José, que era uno de los más pequeños. Jacob lo había tenido en su vejez, y algo interesante que trajo problemas entre los hermanos. Y escuchen bien, ¿saben lo que trajo problemas entre los hermanos? El favoritismo. ¿Saben lo que significa eso? Favoritismo. De los dos hermanos, dice que Jacob amaba a José. Y era tanto su amor por José que le hizo una túnica. Ahora imagínense cuando José salió con esa túnica, ¿cómo lo vieron los 11 hermanos? ¿Cómo lo vieron? Entonces, dice las Escrituras que los 11 hermanos odiaban, despreciaban a José. ¿Por qué? Porque Jacob cometió el error, y no estamos de acuerdo con eso. Jacob cometió el error de querer un hijo más que al otro. Y mi pregunta es, ¿qué sentimiento habrá pasado por el corazón de los 11? Cuando ellos veían que la mejor carne, el mejor muslo de pollo era para José, o la mejor pechuga para José, o el mejor plato para José. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Verdad? ¿Cómo te sentirías si dentro de tu familia hubiera uno que es el favorito del padre? ¿Sabe que eso había ocurrido también en Isaac? También había ocurrido en Isaac. ¿Por qué? Porque la esposa de Isaac tenía un favorito e Isaac tenía un favorito. Y eran dos personas diferentes. Y todo eso trajo conflicto en la familia, de tal manera que tuvieron que dividirse los hermanos por causa del favoritismo. Entonces nosotros vemos a José ahí que fue despreciado. Y el desprecio, la pregunta que te hago, si a ti te desprecian, ¿cómo tú te sientes? Hoy estamos en una época del famoso bullying, ¿se acuerdan? Del famoso bullying.
Y cuando a través del bullying nos menosprecian, nos rebajan, nos humillan, ¿cómo tú te sientes? Y quizá podríamos hablar de todo el sentimiento que eso trae a nuestro corazón cuando nos menosprecian, cuando sencillamente nos dejan de lado por esta circunstancia. Imagínate a aquellos que de repente nos dejan de lado porque tienen más posesiones que nosotros. Imagínate a aquellos que de repente te dejan de lado, ¿verdad? Porque ya tienen su preferencia. Entonces nosotros en la vida siempre vamos a tener que lidiar con este tipo de cosas. El menosprecio es algo común y corriente en la calle. El menosprecio es algo real. A veces lo podemos ver hasta en el colegio, podemos ver eso, ¿verdad? Que algunos parecen los niños lindos de las maestras y los otros no. Entonces es algo cotidiano y lógico que eso es fruto de nuestro propio pecado, de poder juzgar a las personas y ponerla, encasillarla, no, estos son malos, estos son buenos. Eso es fruto de nuestro propio pecado, pero que nos hace sentir mal, nos hace sentir mal. Cuando uno es menospreciado, humillado, nos hace sentir mal. Ahora imagínense los 11 hermanos de José, cuando José en cierta manera no tenía la culpa la tuvo su papá, que tuvo preferencia por él, pero no tenía la culpa. Pero cuando los hermanos veían a José, veían un enemigo. Imagínense, claro, este es el niño lindo del papá, de papi. Y entonces el corazón de los hermanos comenzó primero con enojo. Escuchar esto. Primero comenzó, el menosprecio le trajo enojo. El enojo se convirtió en ira. La ira se convirtió en odio. Y el odio se convirtió con los deseos y ganas de matar a José. ¿Se dan cuenta por dónde iba todo? Y todo comenzó con ¿qué? Con que el papá prefirió a uno más que a otro. Y eso fue calando hondo en el corazón de sus hermanos, a tal punto que se enojaron, vino la ira, vino el odio, y llegó un día, donde quizá lo vamos a ver si nos da tiempo, donde los hermanos dijeron, mira, ahí viene José, el favorito de papi, agarremos y matemos. Y esos fueron los hermanos de José. Si no fuera por la intervención de alguien, de su hermano mayor, Rubén, lo hubiesen matado. Y como Rubén dijo, no, mejor hagamos una cosa, en vez de matarlo, metámoslo en un hoyo. Metámoslo en un hoyo. Y después más adelante vamos a ver que vino uno y dijo, bueno, en vez de matarlo porque es sangre nuestra, mejor vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Y si usted quiere conocer la historia, vaya a Génesis capítulo 37 en adelante, hasta el capítulo 46, y usted va a ver la historia de José, todo lo que José pasó. Así que cuando tú te sientas menospreciado aquí en la tierra, olvídate que eso es algo natural, lamentablemente, en la sociedad que discrimina, en la sociedad que de una u otra manera tiene sus parámetros. Si tú no tienes estas medidas, estás fuera. Si tú no tienes tal calzado, estás fuera. Si tú no tienes tal teléfono, estás fuera. Si tú pones paquetito en el teléfono, estás fuera. Y parece que lo que ponemos paquetico nos dejan de lado, porque otros tienen internet full. Y parecen cosas tontas, pero son muchas las cosas por las cuales muchas veces nos menosprecian. A veces te pueden menospreciar por tu facha. No sé si se dice aquí facha. ¿Se dice facha? Por su flow, como dicen aquí. A veces te pueden menospreciar por tu flow. Porque a algunos no les gusta que tenga el cabello para allá, a otros no les gusta que tenga el cabello para este lado. A veces por tu flow te pueden dejar de lado. ¿Verdad? Entonces, eso, lamentablemente, trabaja mucho aquí. ¿Sabe cuánta gente, por sentirse menospreciada, tuvieron ataque de ira y terminaron haciendo cosas que no debían hacer? Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, lo que tenemos que saber es que Dios es bondadoso y Dios nos ha amado a nosotros y nos ama tal cual nosotros somos. Nos ama tal cual somos nosotros. Después no solamente fue despreciado, sino en el capítulo 39, José fue falsamente acusado de una conducta inapropiada. ¿Verdad? Si usted va al capítulo 39,
para que usted vea, fue falsamente acusado. Cuando lo vendieron a los ismaelitas y lo compraron por esclavo, lo vendieron allá en Egipto, y vino un hombre y compró al esclavo José y lo puso en su casa para que cuidara su casa. La mujer se enamoró de José y quiso acostarse con José. Y siempre le decía, un día mandó todos a su casa, hoy es feriado, le dijo a todos, hoy es feriado. Y dejó que José entrara solito a la casa. Y lo agarró de las ropas para que se acostara con ella. Y dice que José salió corriendo por temor a Dios y por respeto a su amo. Y la mujer comenzó a llorar y a gritar, y entonces vinieron los sirvientes, ¿verdad? Y dijo, Y llegó el esposo y dijo, ese judío que tú trajiste a la casa me quiso violar. Y entonces injustamente fue llevado a la cárcel. ¿Usted cree que le iba bien a José? Fue menospreciado, lo quisieron matar, lo metieron en la cisterna sin agua, ¿verdad? De ahí lo vendieron como esclavo, lo llevaron caminando hasta Egipto, en Egipto lo vendieron, ahora estaba trabajando como esclavo, y aparte de eso lo estaban acusando falsamente, de que había querido violar a la esposa de su amo. Mira el capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa. El versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y así podemos seguir toda la historia. Entonces, ¿cómo podía subsistir José ante tanto menosprecio? ¿Cómo podía subsistir José ante falsas acusaciones? ¿Saben por qué podía él tener una mente firme, fuerte, a pesar de que lo menospreciaban, a pesar de que lo acusaban injustamente? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. La única manera de que él podía soportar esos menosprecios era porque Dios estaba con él. La única forma por la cual él podía soportar que lo acusaran injustamente como lo acusaron, ¿verdad?, fue porque Dios estaba con él. En todo el proceso de la vida de José, usted va a notar esta frase que acabamos de leer: y Jehová está con José. ¿Sabes algo? En el medio de lo que estamos viviendo nosotros, necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador, porque no hay menosprecio. ¿Sabe cuánta gente cayó en las drogas, cayó en adicciones, porque se sentían como menospreciados la sociedad, se sentían que no servían? ¿Cuánta gente cuando le acusan falsamente han tenido ataques de ira? ¿O hay gente que ha ido injustamente a la cárcel? Entonces, ¿qué es lo que sostiene nuestra mente en medio de todo este tipo de cosas? Lo que nos sostiene nuestra mente, para no perder la mente, es el Señor en nuestra vida. Por eso la expresión dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Y el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Interesante, ¿por qué? Porque cuando una persona está con Cristo, los demás no ven. El amo de José se dio cuenta que José, ¿verdad?, vivía para el Señor y que el Señor estaba con él. La gente, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la gente se da cuenta de eso. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón y tenés que pasar lo que es el menosprecio o el desprecio, ¿sabes a qué trae eso? Eso trae a la depresión. Usted ha escuchado la palabra estrés mucho, ¿verdad? A veces 3, 4, 5, no sé. Estrés. Pero también usted ha escuchado la palabra depresión. Y la depresión comienza por un montón de factores. Y uno de los factores puede ser este: el desprecio. Y cuando una persona llega a la depresión,
ustedes saben que puede llegar a ser cualquier cosa. Por esa razón es que, jóvenes, necesitamos tener a Dios en nuestra vida, necesitamos estar cerca del Señor, necesitamos tener a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque estas cosas las vamos a pasar. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes alguna vez fueron despreciados? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron despreciados? De una u otra manera. Levantar la mano, ese también. De alguna u otra manera. Es como cuando vamos al fútbol, ¿verdad? Y están armando los equipos, ven tú, no, tú no, ven tú, o en el básquet, en el básquet también están armando los equipos, ven tú, no, tú para el otro equipo, no nos ha pasado, y en pelota, imagínense, yo vengo de Argentina que jugó fútbol y me ponían a jugar pelota, ¿cómo me ponían? Me ponían a buscar la pelota que la lejos, traerla por favor, ¿verdad? Pero a la hora de elegir, no, querían los buenos. Y yo no sabía lo que era un bate, lo que era una pelota, un guante. Pero a la hora de elegir, ¿qué elegían? Elegían los buenos. Ahora la pregunta es, a la hora de elegir ahí los amigos, ¿a quiénes escogen? Dice un dicho, aves del mismo plumaje vuelan juntos. Aves del mismo plumaje vuelan juntos. Nunca vas a ver un gorrión y una paloma volando juntos. Van a ver dos palomas volando juntos, dos gorriones volando juntos. Y si alguna vez ves una paloma y un águila volando juntos, es que el águila viene para comerse la paloma. Pero la pregunta es, ¿qué escoges tú allá afuera? ¿Qué personas escoges para que sean tus amigos? Y la gente que te escoge a ti para amigos, ¿qué clase de personas son? Tenemos que llegar a pensar que quien nunca te va a menospreciar o a despreciar es el Señor. Que en su bondad te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarte, para que tú puedas ser salvo. ¿Sabes una frase que me encanta de Dios? Dice, Dios, y escucha bien, Dios no hace acepción de personas. ¿Me escuchaste? Dila conmigo. Dios no hace acepción de personas. Ya la sabes, así que lo podemos decir todos juntos. Vamos, 1, 2 y 3. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso hablamos de la bondad de Dios, que quiere lo mejor para nuestra vida. Dios no hace acepción de personas. El desprecio que podemos encontrar aquí en la sociedad, en nuestro mundo, ¿verdad? Por causa del pecado, del orgullo, del egoísmo. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que tú puedas disfrutar de su bondad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios te ama tal cual tú eres. Dios te ama y Él no hace acepción de personas. No dijo, a ver, este grupito me cae bien, este grupito salvo. A ver, aquel no me cae muy bien, se fue al infierno. No. Dios no hace acepción de personas. Dios es bondadoso. Y Dios quiere darnos el regalo de la salvación a cada uno de nosotros. Dios quiere que un día estemos en su presencia a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida diferente. Dios quiere que podamos disfrutar de su bondad mientras estemos aquí en la tierra. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que tú puedas recibir al Señor como tu Salvador. José fue despreciado, falsamente acusado. Pero la bondad de Dios se basa en su carácter, no en mis circunstancias. La bondad de Dios se basa en el carácter, no cambia por mis circunstancias, ni por las tuyas. José también fue olvidado. Cuando la mujer dijo que la quiso violar, vino Potifar, se enojó y lo puso en la cárcel. Lo llevó a la prisión. Injustamente estaba José en la prisión. Y ustedes cuando ven el capítulo 40, había dos personas ahí, junto con él. Un panadero y un copero. Que estaban presos por el rey. Y tuvieron un sueño y se espantaron. Y José le pudo decir qué significaba ese sueño. Y se cumplió exactamente como José le dijo. Y entonces cuando se iba dice, mira, cuando tú salgas, acuérdate de mí. Dice la escritura que estuvo 2 años y nadie se acordó de José.
cuando salió y se cumplió tanto en el panadero como el copero lo que José le había dicho, se olvidaron de él. Cuando le comenzó a ir a uno de ellos, lo mató el rey, pero al otro lo volvió a poner en su puesto. Y cuando él estaba delante del rey en su puesto, se olvidó de José. 2 años esperando a José, ¿será que no se acuerdan? Y en esa época no había WhatsApp. Mira, acordate que estoy acá. No había WhatsApp, no había email, no había nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Se olvidó. Si leemos ahí capítulo 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José, allí preso. ¿Y qué pasó? Hizo un bien, le hizo un favor y se olvidaron de José. ¿Le pasó alguna vez que hiciste un favor y cuando vos lo necesitabas no había nadie? Y quizás si no te ha pasado, te va a pasar, tranquilo. Pero muchas veces hacemos bien y cuando nosotros necesitamos no hay quien lo haga. Eso pasó con José. José hizo un bien, le pudo decir lo que significaba el sueño, y cuando salió y pusieron en el puesto una vez más adelante del rey, se olvidó de él. Ahora, imagínense, un hombre que fue despreciado, un hombre que fue acusado injustamente, un hombre que estaba preso y fue olvidado. Como dicen aquí, estaba salado. ¿Verdad? Es el término que se usa. Parecía que estaba salado en el término que se usa aquí. Pero ¿saben algo? A pesar de que este hombre se olvidó de José, Dios nunca se olvidó de José. Siempre José estaba disfrutando de la presencia de Dios. Dios estaba con José. No importa las dificultades, menospreciado, olvidado, acusado injustamente, pero Dios siempre estaba con José. Esa es la diferencia que hay entre el cristiano y el no cristiano. Esa es la diferencia en el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Todos sufrimos, claro, todos pasamos momentos amargos, claro, pero lo que hace la diferencia es si Dios está en tu vida o no está en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que predicamos la palabra del Señor, para que tú entiendas que cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, hay diferencia. Porque en medio de los momentos dulces, en medio de los momentos amargos, siempre la presencia de Dios está con nosotros. Pero si no tenés al Señor en tu vida, en los momentos amargos, ¿quién va a estar contigo? ¿Entienden la diferencia? Y eso es lo que nos enseña la palabra. La bondad de Dios se basa en su carácter, y vuelvo a repetir, no en mis circunstancias. Le hago una pregunta. Cuando a José lo menospreciaron, ¿Dios perdió el control? Cuando a José lo acusaron injustamente, ¿Dios perdió el control? No. Cuando a José lo olvidaron, ¿Dios se olvidó de él? ¿Perdió el control? No. Dios siempre tuvo el control. Ahora, ¿a quién le hubiese gustado ser menospreciado, injustamente acusado, olvidado? A ninguno. Pero eso no significa que no estaba la bondad de Dios con él. Bondad, ¿qué significa bondad? Rectitud de corazón y vida, una cualidad de excelencia moral. La bondad de Dios se basa en su carácter, no en sus circunstancias. José fue ascendido después de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que ocurrió? El rey tuvo un sueño y nadie le podía interpretar el sueño. ¿Y sabe quién se acordó? De que en la cárcel había alguien que le había interpretado su sueño. El copero del rey, que escuchó al rey diciendo, tuve un sueño y no sé lo que significa, se volvió loco, y dice, ahí se acordó de José. En la cárcel hay un hombre que me dijo lo que significaba mi sueño y el de otro, y se cumplió ese sueño. Lo que él dijo, lo interpretó y se cumplió el sueño. Él te puede decir qué significa tu sueño. ¿Puede José? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se acordó de José, José vino delante del rey, lo hicieron venir, José le interpretó el sueño
Y ¿saben? ¿Se acuerdan la famosa frase, las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, viene de ahí. ¿Se acuerdan de las espigas gordas y las espigas flacas? Ese fue el sueño del rey. Que Dios le estaba mostrando que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y sabe lo que hizo el rey con el José? Lo ascendió y fue el segundo en el mando. Después del rey, la autoridad que seguía era José. Pero para llegar a ese puesto, ¿qué tuvo que pasar? Ser despreciado, ser acusado injustamente, ser encarcelado, ser olvidado, y cualquiera hubiese dicho, uff, ¿qué otra cosa más? Pero al final, el Señor, porque estaba con él, permitió que lo ascendiera y fuera el segundo después del rey. ¿Y sabe lo que Dios permitió a través de José? Todo lo que pasó José tuvo un propósito. Porque al ser el segundo después del rey de Egipto, él pudo alimentar a las 70 personas que eran su familia durante sus 7 años de hambre. Y Dios tenía un propósito. Aún el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito de Dios. Pero ¿qué hace la diferencia? Si tienes a Cristo o no lo tienes. Yo te invito a que aceptes a Cristo, porque hace toda la diferencia. El Señor está contigo. Vamos a orar, cerramos los ojos para terminar. Vamos a orar. Y así con los ojos cerrados, no sé qué estás pasando.